Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Es un gozo volver a estar con ustedes en este lugar para bendecir y glorificar al Señor. Hemos adorado, hemos orado, hemos intercedido. Ahora vamos a escuchar su dulce voz. La voz del Señor tiene el poder para transformarnos, para cambiarnos, para direccionarnos, para fortalecer nuestra fe. Oremos en esta noche que el Señor sea hablando a nuestras vidas a través de su eterna, bendita y transformadora palabra. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te doy muchas gracias por esta hermosa oportunidad de poder compartir tu palabra. Oro, Señor, que esta palabra nos transforme. Ella misma dice, Señor, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Y te ruego hoy, Señor, que esa fe y esa palabra que nos vas a dar nos fortalezca, que nos afirme, Señor, en tus caminos y que podamos agradarte a ti en todo lo que hagamos. Ayúdanos, Señor, a que podamos encontrar maneras prácticas de colocar por obra la palabra que hoy nos quieres enseñar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos haciendo una serie de la fe, una serie de estudios, una serie de predicaciones donde hemos visto diferentes personajes de la fe y ya nos estamos acercando al final de esta serie de temas acerca de la fe. Y hay una fe que agrada al Señor, o varias fees que agradan al Señor. Una de ellas es la fe de conquista, la fe de alcanzar, la fe de los logros, la fe de hacer hazañas, como ahora lo vamos a ver. Pero hay otra clase de fe que también agrada al Señor y que quiero que ustedes puedan en esta noche poder dimensionar. Vaya conmigo a la palabra del Señor, a Hebreos capítulo 11, versículos 32 en adelante. Vamos a mirar las dos dimensiones de la fe. Dice la palabra del Señor: ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aun cuando alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué hermoso pasaje y cómo nos anima y nos alienta en esta noche. Veamos entonces los dos lados de la fe y veamos el primer punto. El primer punto es la fe que alcanza o la fe que conquista. Mire por favor, el versículo 32 dice: ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aquí estamos viendo más o menos el periodo de los jueces y de los reyes de Israel. El escritor de Hebreos está haciendo un resumen de varias hazañas que el pueblo judío, como un país que tenía a Dios como su líder o como su héroe o el que estaba dirigiendo sus vidas, pues alcanzaron
y conquistaron varias batallas, y allí hablan de los jueces. Y quiero referirme a uno de los jueces en particular en esta noche, y es Gedeón. Cuando uno habla de la fe que conquista, o la fe que alcanza, o la fe que gana batallas, uno se imagina hombres y mujeres que nunca tuvieron miedo, que siempre persistieron, que fueron como osados en cada una de las batallas, de las peleas. Pero cuando uno mira la vida de Gedeón, uno se da cuenta que él batalló mucho con las dudas, casi con la incredulidad. Y estos hombres de fe simplemente fueron hombres débiles que en un momento de su vida dudaron, tuvieron crisis, pero Dios en medio de esas crisis se presentó delante de ellos, se manifestó, les extendió la mano, les tuvo paciencia, les mostró que Él era Dios y que Él los iba a ayudar. Y en ese proceso fueron creciendo estos hombres en la fe. Y en esa fe obedecieron a lo que Dios quería que ellos hicieran, y por la fe pudieron conquistar reinos, sacar en fuga ejércitos y dar la victoria al pueblo. Ahora es importante notar que en la historia de los jueces y de los reyes, el héroe no es el juez ni el rey, el héroe siempre va a ser Dios, pero Dios va a usar hombres que le creen, que aún con temor avanzan, que aún en medio de las dudas creen al Señor y siguen adelante. Así es como Dios da la victoria. De hecho, en muchas de las victorias del Antiguo Testamento, creo que en todas dice cómo fue que Dios colocó temor en los enemigos, cómo peleó por el pueblo y cómo les dio la victoria al pueblo de Israel. Ahora tengamos claro algo: cada batalla y cada victoria que Dios les dio al pueblo de Israel fue para que glorificaran el nombre del Señor y para que las personas vinieran a Él, creyeran en Él y siguieran fieles a Él. Entonces aquí podemos entender que esta fe que conquista o esta fe que alcanza, si bien traía beneficio para las personas, lo más importante era que ellos volvieran a su fe genuina, que volvieran al Señor, que lo reconocieran como el Señor y Dios de sus vidas y que nunca más se alejaran de Él. Muchas fueron las batallas que el Señor les dio la victoria al pueblo. Muchas fueron las personas que en medio de su fe pudieron colocar a prueba su integridad y su vida. Acá dice la palabra del Señor que todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Y eso de tapar bocas de leones pues nos hace recordar ya a uno de los profetas que fue Daniel. Y Daniel fue llevado al foso de los leones y allí Dios se glorificó preservándole la vida. Pero esa hazaña en Daniel fue protección de Dios para que luego el rey de turno de esa época pudiera entender que Dios es el único y verdadero Dios. Esta fe que conquista, amados hermanos, es bueno tener en cuenta que es una fe que trae gloria, honra y alabanza a nuestro Dios, que es una fe que está buscando la gloria del Señor, que Él sea reconocido, que Él sea exaltado, que Él sea presentado a cada persona. Lastimosamente, esta clase de fe que conquista, algunas personas la han tergiversado para usos personales o para gustos o para caprichos o para cosas de beneficio personal. Entonces usted va a encontrar personas que dicen que confiéselo y que usted lo va a obtener, que vaya y coloque las manos sobre el carro que le gusta y entonces que Dios se lo va a dar, que si a usted le gusta una persona, entonces colóquela delante del Señor y que entonces Él le va a regalar ese esposo o esa esposa. Y la verdad es que Dios no obra así. De hecho, me he puesto a meditar seriamente en esta clase de fe que algunos están predicando erradamente y me doy cuenta que cuando las personas van donde los brujos, donde los adivinos, donde los hechiceros, los buscan por varias razones específicas. Una de ellas es para tener dinero, para tener prosperidad. Otra de ellas es de pronto para que les arregle el matrimonio o para que la persona que está con ellos se quede o que si se ha ido, que vuelva. Y muchas personas hoy están viniendo también a los caminos del Señor con esas motivaciones. Y aun cuando Dios sí bendice, sí prospera, sí restaura la relación de hogar y Dios también bendice porque Él es un Dios
poderoso, bueno, bondadoso y generoso, pues el motivo por el cual nos acercamos a Él es porque nosotros somos pecadores y necesitamos de un Dios salvador. Necesitamos restaurar nuestra relación con Dios y venimos a Él es para que quite, para que lave nuestros pecados y podamos tener vida eterna. Entonces, esta fe que conquista debe ser una fe centrada en Cristo Jesús. Debe ser una fe que busque conocer más a Dios y vivir para su gloria. Hoy son muchas las batallas que estamos viviendo como hijos de Dios, como ministros, como iglesias, y creo que esas son las batallas que Dios quiere que luchemos. Muchos hoy están batallando por la santidad. Hoy muchas personas están luchando contra el pecado en sus vidas. Unas personas están luchando contra la ira, contra el carácter. Algunos están luchando contra su egoísmo. Otros están luchando contra la codicia o la avaricia. Y son luchas en las cuales Dios quiere que nos enfoquemos. No en la lucha por alcanzar más prosperidad, más economía, más dinero, tener más estatus, tener más imagen, tener un ministerio de más personas, aun cuando queremos alcanzar a todos para Cristo. Hay algo que nosotros debemos luchar y es luchar por la santidad, luchar por parecernos a Cristo Jesús, luchar por ser más humildes, por ser más serviciales, luchar por amar más a las personas, luchar para ganar la batalla contra el resentimiento, contra el odio, contra el egoísmo. Hay muchas batallas que estamos luchando los cristianos que amamos al Señor y que queremos parecernos a Él y que queremos una vida santa como a Él le agrada. Amado hermano y amigo, Dios ha derramado fe en usted para que usted pueda tener la victoria en cada una de esas batallas que está enfrentando. Que el Señor renueve sus fuerzas, que Él le dé la victoria, que usted pueda alcanzar esos niveles de santidad, que pueda alcanzar esos niveles de fervor, de oración, esos niveles de tiempo de ayuno, de búsqueda sincera del Señor, que usted pueda ganarle la batalla a todas las ocupaciones que tal vez le están impidiendo acercarse al Señor como usted sabe que debería hacerlo. Que Dios le dé a usted la victoria en esas batallas frente a sus pensamientos o frente a la inmoralidad y frente a tantas cosas, pensamientos y cosas que llegan a nuestra vida, que nos atacan, que nos afligen. Que Dios le dé la victoria en cada una de esas batallas. Que el Señor le dé la victoria en esa enfermedad que está enfrentando o en esos familiares que están enfermos y que queremos que sean sanos, pues oremos al Señor, sabemos que Él es poderoso para hacerlo y que ellos también puedan ser sanos y que al ser sanos puedan conocer a un Dios generoso, soberano, bueno, misericordioso, y que esos milagros hagan que esas personas se arrepientan de sus pecados, busquen de Dios con todo el corazón y vivan para su gloria. Esta fe que conquista es una fe que conquista para la gloria de Dios, no para caprichos personales, no para gustos personales. Así no buscamos al Señor. Nosotros buscamos al Señor para que Él sea honrado, reverenciado y conocido. Y es verdad que cada día tenemos batallas contra el diablo, contra el mundo, contra nuestra naturaleza pecaminosa. Hoy muchos jóvenes están luchando por mantenerse firmes en la fe o por empezar a conocer tantas cosas del mundo, sus modas, sus fiestas, sus bailes, su sensualidad, la parte sexual, las relaciones inmorales, tantas cosas. Y hay muchos jóvenes que están luchando y que sé que están batallando por ser fieles al Señor, y oro a Dios que el Señor les dé la victoria en cada una de esas batallas. Hay cristianos que están batallando por ser buenos hijos, por ser buenos esposos, por ser buenas esposas, y oro al Señor que les dé la victoria para gloria de Dios, para bendición de sus familias y para testimonio al mundo de que nuestro Dios nos da la victoria en batallas que Él quiere que enfrentemos y que con la ayuda de Él nos va a dar la victoria, así como lo hizo en tiempos pasados con su pueblo, con sus reyes, con sus profetas.
Y esta es la fe que conquista. No es fácil, no es fácil, pero es posible en el Señor. Estas batallas son las que colocamos nuestra devoción, nuestra fe, nuestra voluntad, nuestro esfuerzo. En otras palabras, nosotros somos obedientes, hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Así que, amado hermano y amigo, enfóquese, anímese y que pueda fortalecerse en el Señor, en hacer lo que Dios espera que haga en medio de la batalla que está luchando, y que el Señor se glorifique para que le dé la victoria, así como lo hizo en tiempos pasados. Pero hay otra fe. Esta es la fe de la que hablamos, la fe que alcanza y la fe que conquista. Este es un lado de la fe. Este es un lado donde obtenemos, donde nos alegra, donde adquirimos, donde escalamos. Pero aquí la Biblia muestra otra clase de fe, y yo quiero que usted coloque su atención, por favor, en este texto tan hermoso que sigue. Dice, a partir del versículo 36, vamos a ver, si ya vimos la fe que alcanza, vamos a ver ahora la fe que aguanta, la fe que soporta. Y mire lo que dice el versículo 36. Otros experimentaron oprobios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Si hay una fe que nos ayuda a alcanzar, también hay otra fe, o por la misma fe nos ayuda a soportar y aguantar. Y esto yo quiero que lo deje en su corazón, amado hermano y amigo, porque esta fe es de la fe que a mí me parece más extraordinaria a nivel de la Biblia. Porque esta fe es la que en vez de recibir tal vez pierde, en vez de alcanzar tal vez deja o no obtiene, pero es una fe que muestra que sea que así no se cumplan las promesas de Dios o que pasen por los momentos más difíciles, esta clase de personas no dejan de confiar en Dios, no dejan de alabarlo, no dejan de serle fiel. Y acá dice varias cosas que están pasando con esta clase de personajes de fe. Dice, experimentaron oprobios, es decir, maltratos, burla, rechazo. Y cuando uno mira el libro de los jueces o el libro de los reyes, sobre todo con David, vemos cómo David fue maltratado, fue perseguido, varios intentos de asesinato por parte del rey Saúl. Otros profetas del Antiguo Testamento fueron apedreados o fueron muertos a espada. Otros fueron perseguidos, como el profeta Elías. El mismo Elías le dice al Señor, Señor, el pueblo ha matado a tus siervos a filo de espada. Y ellos murieron, amados hermanos, viviendo una vida difícil. Ellos también murieron, dice acá que algunos de ellos pobres. Y hoy estamos viendo algunas personas que ven a un hermano en la fe, que lo ve tal vez viviendo en escasez o con lo mínimo necesario, y algunos pueden decir, es que este no tiene fe, es que este no diezma, es que este no es fiel con las cosas de Dios. No sabemos qué Dios está haciendo allí, pero lo más hermoso de ese hermano es que sigue siendo fiel. Lo más hermoso de ese hermano es que sigue amando al Señor. Lo más hermoso de ese hermano, que tal vez no tiene todas las comodidades o todos los lujos que otros, se sigue gozando en el Señor, sigue adorándolo y sigue compartiendo, porque él sabe que la riqueza más grande que él puede tener es a Cristo Jesús. Esta fe es la fe que soporta, es la fe que aguanta. Si bien hay momentos en nuestra vida donde estamos enfermos, Dios nos da la fe y oramos para que haya sanidad. Pero la verdad es que en algunos casos no todos los enfermos van a sanar. Tal vez es la soberanía o el momento en que el Señor está permitiendo la enfermedad porque ya quiere atraer a sus hijos a su presencia. Entonces la misma fe que puede servir para que alguien se sane, puede ser la misma fe que Dios coloca en ese hijo de Dios que está enfermito para soportar y para enfrentar la muerte.
y es la misma fe que le da a los familiares y los allegados para poder entender la soberanía del Señor, para poder entregar en las manos del Señor a su ser querido y seguir amando al Señor y seguir viviendo para su gloria y para su honra. Yo bendigo y me admiro a todos aquellos hermanos que soportan, que aguantan, que viven situaciones adversas, pero eso sí, no renuncian a la fe, no renuncian al Señor, no dejan de amarlo, no dejan de servirlo, no dejan de predicarlo. Hoy en día hay muchos hermanos a nivel del mundo que están siendo perseguidos. Las últimas noticias nos hablan de la China, de cómo allí el presidente está ordenando que en las casas dejen de tener símbolos alusivos al cristianismo, que entreguen las Biblias, que no hagan reuniones, porque si no les van a quitar los auxilios que da el gobierno. Esos hermanos están siendo perseguidos, por ellos hay que orar. Hay otros hermanos en otros países, tal vez musulmanes, tal vez comunistas, tal vez cerrados al mundo, Corea del Norte, Rusia, los países árabes, donde ser cristiano es colocarse casi una lápida a las espaldas. Y sin embargo, estos hermanos que son perseguidos encuentran descanso, refugio y gozo en el Señor. Y por ellos yo le animo a usted, amado hermano y amigo, para que oremos juntos, para que clamemos al Señor por ellos, para que el Señor les fortalezca en la fe. Y si bien es cierto que tal vez nosotros no estamos viviendo momentos tan estresantes, de tanta opresión, de tanta persecución como ellos, pues también nosotros vivimos algunas cosas que también van a colocar a prueba la fe que decimos tener en el Señor. Hoy con lo que estamos viviendo también es un momento donde debemos decidir por el Señor, por aferrarnos a Él, por bendecirlo, por saber que somos su pueblo, que Él es nuestro sustentador y que no vamos a dejar de amarlo, de adorarlo, de conectarnos, de bendecirlo juntos como lo estamos haciendo en esta noche y que el Señor se glorifique. Esta clase de fe, la fe que alcanza, pero la fe que aguanta, es la fe que también honra y glorifica al Señor. Que el Señor, mi amado hermano, se pueda agradar de usted, que ahora que está sufriendo, que está aguantando, que está soportando algunas situaciones difíciles en su vida, en su familia, en su economía, en su relación familiar, que el Señor le dé esa fe para soportar y para soportar dando buen testimonio, para soportar orando, para estar a los pies del Señor, para no dejar de bendecirlo y de glorificarlo y de predicarlo a través de nuestra vida, pero también a través de nuestra predicación. Qué hermosa palabra, los dos lados de la fe que alcanza, la fe que conquista o la fe que aguanta o la fe que soporta. Pero dice la palabra del Señor de estos de la fe que aguanta, dice, estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Dice, estos hombres de los cuales el mundo no era digno. Cuando a ellos los perseguían, los perseguidores creían que ellos no eran dignos de vivir en esa época, ni de vivir entre ellos, ni eran dignos de vivir incluso, que eran dignos tal vez de muerte. Pero al contrario, la Biblia dice de esos cristianos que son perseguidos, de esos que dan buen testimonio, de esos que no se mezclan con el mundo, de esos que no venden sus principios cristianos, de esos que no están un tiempo en la fe y otro tiempo en el mundo, sino que en todo tiempo son fieles a Dios. Dice la palabra que el mundo no era digno de ellos, es decir, esta clase de cristianos mostraban un alto nivel moral, de santidad, personas que mostraban un ejemplo de vida, personas que daban testimonio, que eran dignos de imitar. Y sin embargo, esas personas que agradaban a Dios, Dios las colocó en medio de otras que tal vez merecían el juicio de Dios, pero que Dios por su misericordia los colocó entre ellos para que le pudieran conocer y para Dios poderles salvar. Amado hermano y amigo, usted que es cristiano, usted que ha vivido 1000 batallas, que las ha soportado, que el Señor le dé fuerzas para seguir siendo luz
en medio de su familia. Que el Señor siga usándolo a usted como aquel que lleva el mensaje, que lleva la voz del Señor, que lleva el mensaje de Dios para que ellos se puedan arrepentir. Tal vez usted es el único cristiano en medio de una familia que está en medio de fiestas, en medio de vulgaridades, en medio de chistes verdes, en medio de tanta inmoralidad, de tanto desenfreno, y que usted se mantiene allí y que se burlan de usted, que lo rechazan, que lo menosprecian. Dice la Biblia que usted, amado hermano, es de alto valor para el Señor, y que déjeme decirlo de esta manera, casi que como que la familia que no cree en el Señor son dignos que usted pueda estar allí. Yo no lo digo como para que usted se crea más o menospreciar a la familia, no lo digo por eso. Lo digo es para que usted se dé cuenta el alto valor que le da Dios a usted, porque usted ama al Señor y porque se mantiene firme y fiel a sus caminos, y porque allí muestra también la misericordia de Dios, que aún en medio del oprobio, el rechazo, el menosprecio, Dios lo mantiene a usted allí soportando para que un día ellos se puedan arrepentir y puedan buscar del Señor y gozar de esta alegría, de esta paz que hoy nosotros disfrutamos en la presencia del Señor. Y quiero hablarle a nivel de conclusión, como un tercer punto, la fe que agrada. Y con este punto el autor se está refiriendo no solamente a los personajes de los que le acabé de hablar, sino a todos los registrados en el capítulo 11 del libro de Hebreos, y de los cuales dice el autor que son muchos más de los que habla de que fueron ejemplos de fe y que ahora los coloca el Señor como testigos, como testimonio para que nosotros sigamos perseverando en los caminos del Señor y no nos volvamos atrás. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 39, pero ninguno de ellos, aun cuando alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este último punto, si ya hablamos de la fe que alcanza, hablamos de la fe que aguanta, esa es la fe que agrada. Dice que alcanzaron buen testimonio, es decir, la manera de vivir de estas personas, la manera de creerle a Dios. Ellos alcanzaron buen testimonio delante del Señor, y que también fueron ejemplos para las personas, para la época, para los ciudadanos, para los amigos, para los vecinos, aún para los enemigos. Ellos alcanzaron buen testimonio. Y eso es lo que también, hermanos, quiero que quede en su corazón, que la fe que usted tiene hoy sea una fe que agrade al Señor, una fe que no importa lo que pase, no importa lo que pase, no importa si alcanza aquellas cosas que usted espera de parte de Dios o no, usted pueda terminar su vida creyéndole al Señor. Me decía un amigo, un pastor muy cercano a mí, a mi familia, decía, creer vale la pena, o con creer nada se pierde, pensando en lo siguiente, que es mejor morir creyendo que morir dudando, porque no importa si Dios nos va a dar algo que estamos pidiendo hoy, lo importante es que hasta el último día de nuestras vidas podamos creer en Dios como un Dios generoso, como un Dios fiel, como un Dios misericordioso, como un Dios bueno. Y escúcheme esto, por favor, si hay algo que hizo el Señor por nosotros y en lo cual debemos descansar en su generosidad y en su misericordia, como ya lo he dicho otras veces, es el regalo de la salvación, el sacrificio suyo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Como el Señor se colocó en lugar nuestro delante de Dios y recibió el juicio y la ira de Dios para que nosotros recibiéramos el amor, la misericordia, la paz y el perdón. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Con Cristo en nuestras vidas es suficiente. Por eso a estas personas no les importaba ser pobres o vivir en momentos difíciles o vivir situaciones adversas o poder llegar a la muerte o ser maltratados o ser perseguidos, porque a ellos los mantenía el Señor en sus vidas y en sus corazones.
Nosotros ahora, amados hermanos, hemos recibido la salvación, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la gracia del Señor, vivimos en el tiempo de la gracia. Lo que no alcanzaron ellos, lo que no recibieron lo prometido, a lo que se refiere allí el autor, es que el tiempo de la venida del Señor ellos no lo pudieron percibir o vivir o experimentar físicamente, pero ellos murieron creyendo que iba a llegar, que el Mesías iba a venir a la tierra, que el Hijo de Dios iba a venir por su pueblo para ser rey sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Y nosotros sí experimentamos toda esa clase de bendiciones de lo que a ellos se les prometió y que no alcanzaron a experimentar, pero que ahora ellos también están experimentando en la presencia del Señor. Amado hermano y amigo, tal vez Dios le va a dar la victoria en muchas de las batallas que está enfrentando. Tal vez Dios le va a permitir alcanzar victorias y triunfos en su vida espiritual, en su carácter, en su familia, en su profesión, en muchas cosas. Pero recuerde que cada victoria se debe honrar y glorificar al Señor, que cada bendición que Dios nos da es para que la coloquemos al servicio de Dios, de su obra, de la extensión de su reino, de las misiones. Pero que también Dios le dé fuerzas para soportar aquellas cosas que tal vez no cambian con el tiempo, pero que Dios quiere allí hacer un propósito especial en su vida y en la vida de su familia. Y quiero orar al Señor y pedirle también que nuestra fe pueda agradarle a Él en todo tiempo, en tiempo de conquista, pero también en tiempo de soportar o de aguantar. Que su fe pueda agradar al Señor. Si pudiéramos hacer una aplicación o una pregunta a nuestra vida hoy, terminando esta predicación, es: ¿su fe agrada al Señor? ¿La fe de conquista? ¿Usted quiere alcanzar logros para glorificar al Señor o son logros personales? Si usted hoy está aguantando, aguanta con gozo, aguanta creyéndole al Señor, aguanta confesando que Él es Dios fiel y bueno, descansando en su presencia. O tal vez hoy algunos están aguantando, quejándose, amenazando con irse de la vida cristiana, dejando de orar, dejando de congregarse o de conectarse, con ganas de volver al mundo. ¿Cómo es la fe que está teniendo hoy? ¿Esa fe está agradando a Dios o está entristeciendo el corazón del Señor? Que estos hombres de fe, que estos personajes que son innumerables, unos con nombre y otros sin nombre, puedan hoy afirmar nuestra fe para seguir amando, adorando y sirviendo a nuestro poderoso y buen Dios y Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos desafía, que nos enfoca, Señor, a tener esa fe que te agrada a ti, esa fe que alcanza, Señor, para tus propósitos, para que otros te conozcan, para que tú seas conocido y creído, Señor, y recibido en el corazón de cada persona como Señor y Dios. Bendice a aquellas personas, Señor, que en medio de la fe están aguantando, están soportando pruebas, dificultades, enfermedades, Señor, que tú les fortalezcas, les ayudes y que en medio de esas situaciones sean testimonio para sus familias de cómo ellos te aman a ti, Señor. Ayúdanos en cualquiera, Señor, de esos lados de la fe que estemos experimentando, poder agradarte a ti con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida. Señor, gracias en esta noche por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, que el Señor siga fortaleciendo sus vidas, cimentando la fe en Él, cualquiera sea la situación, que el Señor dé la victoria en cada una de sus batallas para que alcance las bendiciones que Dios quiere darle y que Él sea reconocido a través de usted, pero que también le dé la fortaleza para aguantar momentos difíciles. Que el Señor los bendiga. Un abrazo.